Aunque había comentado que en este curso no íbamos a hablar de consultas de acción, siempre íbamos a estar trabajando con consultas de selección. La verdad es que a raíz de algunas preguntas que me han hecho, he decidido grabar esta clase, este video, eh, iniciando con las consultas de acción que sabemos que obviamente son necesarias cuando se trata de pues de modificar nuestra información que tenemos en nuestra base de datos y de esta manera vamos a poder entonces tener un conocimiento más amplio de lo que podemos hacer con ADO a través de Excel, VBA y Transact SQL. Entonces, acompáñame para que veamos este ejemplo en el cual voy a darte unos cuantos ejemplos. Pues ahora sí, valga la redundancia, unos cuantos ejemplos en los que vamos a ver ejemplos de cómo llevar a cabo estas consultas de acción. Entonces, acompáñame al editor de código para que veamos qué tenemos de nuevo a partir de esta clase en este archivo y qué es lo que tendrías que hacer para poder llevar a cabo estas consultas de acción. Bueno, estamos acá eh, en el editor de código y bueno, antes que nada, mira, he puesto acá, he diferenciado en el video, acá el número de clase y tengo por acá, le puse consultas de acción, de modo que cuando sean consultas, videos para consultas de acción, pues ahí vas a encontrar esa parte para que lo sepas diferenciar. Te saludo de nueva cuenta, eh, mi nombre es Juan y en este nuevo video para mi canal de PIDA, vamos a hablar entonces de las consultas de acción y en esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos con la instrucción update. Entonces, acompáñame ahora sí para que veamos lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces me encuentro aquí ya en el editor de código y lo primero que vamos a encontrar o lo primero que vamos a hacer y este código te lo voy a dejar, te lo voy a dejar en un link en la descripción del video. Te voy a dejar un enlace para que descargues la información de este módulo. Este módulo contiene solamente tres partes. Contiene la UDF que nos va a ayudar a llevar a cabo estas consultas de acción. Eh, Cuando hablo de consultas de acción, vamos a hablar de consultas de actualización para actualizar datos, vamos a hablar de consulta para insertar datos nuevos y desafortunadamente estas consultas no nos permiten borrar registros directamente en un archivo de Excel. Sí, vamos a hacer un ejemplo, pero realmente ADO no nos permite borrar registros a través de la instrucción delete, no nos permite borrar registros de una hoja de Excel. Sí lo puede hacer sobre otra base de datos, una base de datos de Access, una base de datos de SQL Server. Sí lo puede hacer, pero propiamente en una hoja de Excel no lo puede hacer y vamos a ver un ejemplo para que veamos más adelante, ¿no? Por lo pronto, el día de hoy vamos a ver en esta clase, en este video, vamos a ver unos cuantos ejemplos de consultas de actualización. Y como decía, eh, este módulo tiene, mira, tiene una variable pública para poder acceder a ella desde cualquier parte del proyecto, una variable pública que se llama IError del tipo booleano, ¿ok? ¿Y para qué va a servir esta? Ok, para lo que nos va a servir es que esta UDF, la PSExec, esta UDF es la que nos va a permitir, mediante una instrucción SQL y el nombre del archivo en el cual queremos ejecutar esa instrucción, esta variable o este argumento de llamado BD, una vez que nosotros le indiquemos la instrucción SQL que vamos a ejecutar y le indiquemos en qué archivo lo queremos ejecutar, pues va a venir acá, se va a hacer la conexión. Voy a explicar de manera rápida la UDF. Este parámetro es un parámetro opcional, de modo que si yo no lo indico, ¿ok? Si yo no indico este parámetro cuando mande llamar a esta función, eh, el parámetro BD va a tomar por valor esta palabra que tengo por aquí, this. Básicamente lo que le estoy diciendo con esto es que utilice esta hoja, este archivo como base de datos, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer acá, mira, por acá tengo este bloque de if, donde básicamente le estoy diciendo que si BD es igual a this, ¿ok? Aquí le he puesto
lo he encerrado entre la función elcase para hacer minúscula, ¿verdad? Por aquello de que, aunque no es no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? De todas maneras, estoy previniéndome de esa parte y lo estoy comparando simplemente con que sea minúscula. De modo que si yo no le paso ningún argumento o no le paso ningún valor acá a este argumento, automáticamente va a tomar this. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que si BD es igual a this, entonces tome como base de datos el archivo de trabajo en el que estoy, ahora sí que en el que estoy trabajando, el archivo en el que estoy trabajando. Por eso le he puesto aquí el thisworkbook.fullname, que si evaluamos este en la ventana de inmediato, vamos a ver que nos retorna pues el nombre, el path completo y el nombre del archivo en el cual estamos trabajando. De modo que si entramos en esta parte de aquí es porque las consultas que vamos a hacer, la vamos a hacer en el mismo archivo en el que estamos trabajando. Si no es igual a this, pues quiere decir que vamos a tener que pasarle el nombre del archivo en el cual queremos ejecutar la consulta y de ese modo, pues simplemente va a tomar el nombre ese, lo va a tomar y lo va a asignar a la cadena de conexión. Entonces, básicamente lo que hace esta parte, aquí como decía, aquí tiene ah, el control de errores, tiene una variable del tipo CN, bueno, del tipo object y una variable del tipo long. En realidad, esta variable del tipo long no la necesito, la voy a borrar. Y ok, establece la conexión, o mejor dicho, establece o crea el objeto de tipo ADDB connection, ¿verdad? Recuerda que de la misma manera, como lo hemos venido haciendo con las otras consultas, lo hemos declarado del tipo objeto para no tener que hacer una referencia o para no tener que marcar esa referencia de ADO por aquello de la compatibilidad. ¿Ok? Entonces, creamos la conexión. Esta parte no cambia absolutamente nada. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es que el objeto conexión tiene el método execute, que básicamente lo que va a hacer es que va a ejecutar esa sentencia SQL con el hecho de que ya está abierta la conexión. Si aquí la conexión tuviese un error, pues simplemente no va a pasar por aquí, se va a brincar hasta por acá, ¿verdad? Y va a marcar el error. Y la variable hay error que le hemos declarado al tipo pública me va a decir que es verdadero, o sea, me va a indicar que va a haber un error o que hubo un error cuando ejecuté la función. En caso contrario, simplemente pues va a venir a ejecutar la instrucción SQL que nosotros le pasemos a través de la variable o el argumento string SQL, ¿verdad? Y este coma y el psexec, que es el nombre de la función que tengo por acá, mira, es el nombre de la función del tipo long. Mi función psexec es del tipo long. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiero que me retorne un valor numérico, pues ahora sí que del número del tipo entero. Entonces, lo que estoy haciendo acá, cuando ejecuto el método execute, me pide la instrucción SQL que voy a ejecutar y después, en el siguiente parámetro, me pide que le indique, ¿verdad? Una variable del tipo long para indicarme ahí cuántos registros fueron modificados o cuántos registros fueron afectados a través de esa consulta de acción que estoy ejecutando. De modo que si la consulta se lleva a cabo de manera satisfactoria, ¿verdad? PSExec, que es el nombre de mi función, cuando yo la mande llamar desde otro procedimiento, me va a devolver la cantidad de registros que fueron afectados. Si son cero, pues me va a retornar un cero. Si se afectó un registro, ya sea que se actualizó o se insertaron datos, me va a dar la cantidad de los registros que fueron afectados. Y de este modo, pues vamos a saber más o menos si lo que queríamos hacer resultó de manera satisfactoria. ¿Ok? Entonces, recuerda, ejecutamos la función. El procedimiento, bueno, esta función la vamos a mandar llamar desde otro procedimiento porque es una UDF. Le vamos a pasar por parámetro, dijimos, nuestra instrucción SQL o nuestra sentencia SQL. En caso de que la base de datos o el archivo en el que vamos a ejecutar la instrucción va a ser el mismo en el que estamos trabajando, no necesitamos pasarle este argumento, simplemente la instrucción SQL. Pero si tenemos un archivo de datos u otro archivo en el cual queremos aplicar esa parte, recuerda que una de las ventajas con ADO es que no necesariamente tenemos que ejecutar las instrucciones en el mismo archivo en el que estamos trabajando. Lo podemos hacer en un archivo externo, ¿verdad? Independiente. Y en este caso tendríamos que pasarle la ruta completa juntamente con el nombre. Entonces, lo ejecutamos.
ponemos la variable a falso por aquello de que haya tenido el valor de verdadero en alguna ocasión, la restablecemos a falso, ¿verdad? Creamos la conexión o establecemos el objeto, comprobamos la base de datos, qué archivo va a ser con el que vamos a trabajar, establecemos la conexión, la abrimos y ejecutamos. Como decíamos, en caso de error, recuerda que si aquí o acá. Si acá ocurre un error, pues va a ser porque el archivo no existe, ¿verdad? Todo lo demás, o a menos que no tengas instalado los drivers, ¿verdad? Puede ocurrir un error, pero pues ahí te va a decir el tipo de error que sea. En caso de que se ejecute un error, perdón, de que ocurra un error acá en la ejecución, puede ser porque la sintaxis está mal, porque escribiste mal el nombre de la tabla, el nombre de algún campo, te faltaron algunas comillas, te faltó para indicar una fecha, no escribiste a lo mejor el símbolo de numeral y qué sé yo. En caso de que ocurra un error, recuerda que va a saltar hasta por acá, a la etiqueta ocurrió error. Nuestra variable global, hay error, se va a poner en verdadero y nos va a mostrar un error con el número de error y la descripción que ocurrió. ¿Ok? Entonces, tenemos esta parte, tenemos esta segunda parte que es nuestra UDF y tenemos una segunda UDF que simplemente la he hecho porque yo voy a trabajar con mi archivo datos que se encuentra en la misma carpeta donde tengo este archivo de trabajo. Entonces, para no tener que estar escribiendo la ruta completa porque me la pide la UDF, simplemente he creado esta función dbpath del tipo string solamente para que me retorne el nombre completo del archivo. De modo que si yo vengo y la evalúo por acá, mira cómo me aparece todo el nombre completo de la ruta en la que estoy y el archivo datos.xlsx, que ese es el nombre de mi archivo donde tengo los datos. Entonces, dicho esto, este archivo, perdón, este módulo es el que te voy a compartir y te voy a dejar el link en la descripción del video para que lo puedas descargar y lo puedas agregar. Simplemente abres el archivo, lo copias, va a ser un archivo de texto, copias el contenido y lo pegas en un módulo nuevo, ¿verdad? Y ya vas a tener ahí, ya vas a tener ahí el código para que puedas entonces hacer los ejercicios con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a hacer unos 4 o 5 ejercicios como de costumbre y para que veamos entonces el funcionamiento de esta parte. Recuerda, yo voy a estar trabajando con el archivo datos que tengo en la misma ruta donde tengo mi archivo de trabajo. Por eso he definido esa función dbpath ahí abajo para que sea mucho más fácil hacer referencia a ese archivo. Tú puedes hacerlo directamente cuando mandes llamar a la función o puedes valerte de esta función, simplemente cambiar la ruta o qué sé yo. Como tú lo veas que es más fácil para ti, lo puedes hacer de esa manera. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta parte y voy a hacer esta parte un poco más pequeño. Y bueno, me voy a ir al módulo número 5 que es donde tengo, donde voy a poner los ejemplos y de hecho tengo un ejemplo ya para iniciar. Y voy a abrir mi archivo que se llama datos, que tengo en la misma carpeta, que es el archivo al que hice referencia ahí en mi código. ¿Ok? Este archivo es el mismo con el que hemos venido trabajando. Recuerda que en este archivo tenemos 10,000 registros. ¿Ok? Ahí los tienes. Pero he creado una copia de la hoja y solamente le he dejado el año 2020, como puedes ver aquí, para que tenga menos registros y para que las consultas de acción sean mucho más rápidas y sean más eficientes, considerando siempre obviamente que pues va a depender de la velocidad de tu computadora, de tu procesador y todo lo demás, ¿verdad? Para que esto se ejecute más rápido o más lento. Entonces, eh, tengo aquí un ejemplo con el que quiero iniciar y es un ejemplo pues un poquito complejo, pero vamos a hacer ahorita otros ejercicios, ¿verdad? En los cuales vamos a ir desde cero para que vayamos viendo. Ok, este ejercicio, mira cómo dice aquí. Te lo voy a decir de manera rápida y ahorita con los siguientes vamos a ir desde cero. Ok, tengo una variable R del tipo long. Recuerda que nuestra función, nuestra UDF PSX nos va a devolver, es del tipo long y nos va a devolver un valor numérico. Entonces, por eso he declarado esta función del tipo long para que me almacene el valor retornado por esta UDF. Ok, entonces aquí le estoy diciendo, declaramos nuestra sentencia SQL para actualizar. Ok, le estoy diciendo básicamente aquí, actualízame la hoja datos, ¿verdad? Y en la columna vendedor, ponme Roberto Lara Soto, donde el vendedor es igual a Roberto Lara. O sea que de modo que va a ir a buscar al vendedor Roberto Lara y le va a cambiar su nombre a Roberto Lara Soto. Ok, se lo va a actualizar. Pero le estoy diciendo que no me los cambie todos, o básicamente le estoy diciendo, pero que además, donde el mes
sea igual a 10. Este ya me va a salir sobrando porque únicamente tengo el año 2020, de modo que este lo voy a quitar. Así. De modo que le estoy diciendo que me cambie el nombre de Roberto Lara a Roberto Lara Soto, donde obviamente pues el vendedor se llama Roberto Lara y el mes sea únicamente el mes de octubre. Recuerda que aquí solamente tengo registros del 2020, de modo que pues no necesito indicarle ya el año, ¿verdad? Entonces, después, pues mandamos llamar a la función. Recuerda que nuestra función es muy sencilla, simplemente me pide una instrucción SQL. Mira, voy a abrir el paréntesis aquí y me dice una instrucción SQL. Aquí le estoy pasando mi variable SQL, que es la que contiene la sentencia que acabo de explicar. Y luego me pide la ruta de la base de datos. Recuerda que mi base de datos la tengo guardada en esa UDF llamada BDPAT, DBPAT, perdón. En caso de que tú no quieras utilizar esta función, aquí tendrías que poner toda la ruta de tu archivo C, no sé, Excel, por poner un ejemplo, ¿no? Ejemplos, ado, datos.xls. Si ese fuera el caso, ¿no? Que tú tuvieras, en esa ruta tuvieras tu archivo, así lo tendrías que hacer. Así es como lo tendrías que poner. O declaras una variable dentro del mismo procedimiento y le asignas el valor ahí y luego pues lo mandas llamar. En mi caso, como decía, para que sea mucho más rápido, voy a dejar el llamado a mi UDF que simplemente me retorna el path donde se encuentra, bueno, el nombre completo o el path completo de mi archivo. Entonces, esta parte va a ejecutar o va a mandar llamar a mi función psexec. Recuerda que esta me va a retornar un valor del tipo long. Mira, si abro el paréntesis, acá al final me dice que es del tipo long. Y entonces voy a mostrar un mensaje indicando si hubo registros afectados. Recuerda que R me va a almacenar la cantidad de registros que se afectaron. Le estoy diciendo aquí, si R es mayor a cero, le voy a decir entonces que se actualizaron R, porque R me guarda el total, registros. En caso contrario, fíjate lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo que si no hay error, ¿ok? Porque puede que no haya error o puede que haya, cuando ocurra un error al ejecutar nuestra función, como va a ocurrir un error, la cantidad de registros no se va a actualizar porque la cantidad de registros la estamos almacenando en el nombre de nuestra función. Mira, voy a ir acá a la función. Me faltó explicar esa parte. Eh, Recuerda que dijimos que PSX, cuando lo ponemos acá, es para que nos retorne la cantidad de registros afectados. Pero si llegase a ocurrir un error en cualquier parte de la ejecución de nuestra función, va a saltar automáticamente a esta parte de acá de ocurrir error. Entonces, nuestra variable hay error se va a poner a verdadero, pero nuestra función PSX se va a quedar con valor cero, porque al ocurrir un error nunca va a llegar a esta parte de acá, nunca le va a alcanzar a asignar un valor aquí de los registros que se llevaron, que se modificaron porque ocurrió un error. Entonces, mi valor original de mi función acá PSX del tipo long va a seguir siendo cero. Entonces, no puedo yo simplemente decirle, ¿verdad? No puedo decirle simplemente, hey, si es igual a cero, pues entonces quiere decir que no hay registros, porque si es igual a cero, puede que efectivamente no se afectó ningún registro, pero también puede ser que no se afectó o no se llevó a cabo la consulta porque ocurrió un error. Entonces, por eso estoy evaluando aquí dos condiciones. Le estoy diciendo que si no hay error, ¿ok? Si no hay error y R es igual a cero, entonces no se actualizó ningún registro. En caso contrario, en caso de que haya error, ¿verdad? Y que R sea igual a cero, pues ni siquiera tengo que mostrarlo porque automáticamente se me va a mostrar este mensaje que he definido acá en mi función, este de por acá. De modo que siempre que ocurra un error, se me va a mostrar este mensaje que tengo por aquí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no es necesario evaluar esa parte. Simplemente con que yo evalúe que no ocurrió el error y que la R es igual a cero, pues entonces yo sé que no se actualizó ningún registro. Bueno, dicho esa parte, creo que ya queda muy claro lo que vamos a hacer o lo que nos va a ayudar a hacer esta parte. Entonces, esta parte la vamos a utilizar siempre la tendríamos que utilizar. Yo pudiera hacer esta parte directamente en la UDF para que de esa manera no tenga que estarlo escribiendo, ¿verdad? En cada uno de los procedimientos que haga y eso sería una buena opción porque me ayudaría mucho y me ahorraría mucho código. La parte de hacerlo aquí y no hacerlo directamente en la UDF es porque le quiero dar la opción al usuario, ¿verdad? De que él decida qué hacer con el resultado, porque muchas veces no vamos a querer mostrar
un MSG Box. Muchas veces vamos a querer simplemente, ¿verdad? Si el resultado es, si R es mayor a cero, a lo mejor vamos a querer ejecutar otro procedimiento, ¿verdad? Y no vamos a querer mostrar un MSG Box. Por eso es que lo dejo de esa manera, abierto, para que tú lo puedas hacer del modo que a ti mejor te convenga. ¿Ok? Entonces, voy a venir acá y voy a ah, buscar a Roberto Lara y lo voy a poner visible solamente para que veamos cuántos registros son. Acá me dice que son 327 registros, pero voy a ir al mes 10, que en este caso pues es el mes de octubre, ¿verdad? Y me dice que tengo 25 registros. Aquí los tengo, los he filtrado para que sea más evidente lo que vamos a hacer. Ok, entonces ahí vemos que tenemos a Roberto Lara, son 25 registros, ok, ahí lo puedes ver en el fondo. Y vamos a ejecutar la consulta en la cual dijimos que íbamos a cambiar el nombre de Roberto Lara a Roberto Lara Soto, solamente en los registros donde el mes es igual a 10, que en este caso es el mes de octubre, ¿no? Entonces, para no indicar toda la fecha, del 1 de octubre al 31 de octubre, simplemente le paso la función fecha, perdón, la función mes a mi campo fecha, ¿verdad? Y de esta manera me va a evaluar únicamente los campos o los registros donde la fecha, donde el mes de la fecha sea el mes de octubre. Entonces, voy a ejecutar y mira cómo me dice, bueno, me dice que se actualizaron 126 registros, pero fíjate, ¿por qué va a ser eso? Aquí yo cometí un error y fíjate que dejé datos cuando en realidad mi hoja no se llama datos. Acá actualicé toda la hoja datos. En realidad, la hoja que debo de poner acá es datos 2020, esta de acá. Entonces voy a volver a ejecutar y mira cómo me dice ahora que se ejecutaron 25 registros y puedes ver acá en el fondo que ahora Roberto Lara ya aparece como Roberto Lara Soto. Entonces ahí tienes, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo, pero que puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿de qué va todo esto? Bueno, de que he visto... constantemente veo preguntas, ¿verdad? En los grupos donde muchas personas o muchos usuarios preguntan, ¿cómo puedo hacerle o quiero modificar los datos de un archivo sin abrirlo? Quiero modificar los datos de un archivo que no es en el que tengo mis macros o mi código, ¿verdad? Quiero modificarlo, pero no quiero abrir ese archivo. Entonces, obviamente, hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Hay maneras de abrir el archivo de manera oculta, interactuar con la hoja, copiar información o hacer un bucle, revisar una por una las filas y si coincide con lo que estamos haciendo, pues ir cambiando toda esa parte. Esa es una de las ventajas que tenemos con ADO. Con ADO no necesitamos, o con ADO no necesitamos ni siquiera abrir el archivo. Realmente se abre la conexión, se establece una conexión, ¿verdad? Yo lo tengo abierto aquí, pero realmente el archivo no necesita estar abierto. Lo he puesto, lo he dejado abierto para que podamos ver el cambio, ¿verdad? Pero una de las grandes ventajas que tenemos con ADO es que no necesitamos tener abierto el archivo, no necesitamos hacer procedimientos demasiado largos de copiar, pegar, seleccionar la hoja, hacer ciclos o bucles, como tú los conozcas, para recorrer todas las filas, ir evaluando cuál coincide o no coincide con lo que estamos haciendo. Entonces, realmente el código puede ser demasiado largo para hacer esa parte, ya sea para cambiar los precios, para cambiar los nombres, para cambiar un dato, para cambiar un texto, para cambiar una fecha, cualquier cosa que sea que tú quieras cambiar, lo puedes hacer con ADO con esta UDF que te estoy dejando, ¿verdad? Obviamente, esta parte nos ayuda muchísimo para no tener que hacer toda la conexión y todo lo demás cada vez que vayamos a hacer un ejercicio. De esta manera simplemente manda llamar a la UDF y de esa manera vas a tener un resultado óptimo como el que hemos visto ahorita. Entonces, nos ayuda, como decía, nos puede ayudar a cambiar, a modificar información, nos ayuda a modificar información en masa, en base a un criterio, a dos criterios, a más criterios. Podemos cambiar de una sola vez, podemos cambiar el valor de una columna, de más de una columna, de dos, de tres columnas. Entonces, es muchísimo realmente lo que podemos hacer con este tipo de consultas. Mi recomendación, como al principio del curso, es que tus tablas siempre las tengas de la manera en que tengo mi tabla de fondo.
que los datos o que toda la tabla empiece, no tiene que ser una tabla de datos, como siempre lo he dicho, tiene que ser una tabla de rango y de hecho se comporta mucho mejor con una tabla de rango cuando utilizamos ADO, que los datos empiecen en A1 con los encabezados y de ahí hacia abajo que no haya columnas en medio que estén vacías, ni columnas a la izquierda vacías, ni columnas a la derecha que estén vacías y luego más datos para que de esa manera ADO lo reconozca como una tabla y no tengamos que indicarle rangos. Puedes tener tu tabla en cualquier parte de tu hoja, ¿verdad? Pero ahí tendrías que hacer algo distinto al momento de indicarle la parte de la hoja que quieres indicar. Aquí simplemente indicamos la hoja porque le estamos diciendo que pues nuestros datos inician en A1 con los encabezados, ¿verdad? En caso de que no iniciaran en A1, tendríamos que hacer algo distinto aquí, pero eso complicaría un poquito más las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí, como decía, de esta manera vamos a poder hacer muchísimos cambios y bueno, vamos a poner el ejemplo número 2 para no enrollarme ya mucho con esto. Voy a poner clase 05, ejemplo 02. ¿Ok? Voy a declarar siempre, voy a copiar esta parte de acá como lo hemos hecho siempre. ¿Ok? Y me lo voy a traer para acá. Voy a poner visible solamente el ejemplo número 2. ¿Ok? Aquí. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar, obviamente, vamos a cambiar nuestra sentencia SQL, ¿verdad? Este, hasta aquí lo voy a dejar. Todo lo demás va a quedar igual. Lo único que tenemos que cambiar, obviamente, es mi sentencia SQL. Recuerda que yo estoy utilizando DBPath porque voy a trabajar con mi archivo que tengo de fondo. Ok, ahora, ya tengo acá, voy a venir a quitar el filtro y tengo aquí toda la información. Bueno, tengo acá marcado únicamente octubre, voy a mostrar todo. Aquí tengo aproximadamente 2045 registros. Entonces, mira lo que voy a hacer. Tengo los precios, ¿verdad? Tengo los precios y aquí tengo el precio de 36.75. ¿Ok? Voy a traerme estos precios, voy a copiarlos a una hoja nueva, solamente para que tengamos referencia y los voy a copiar acá. Y mira que voy a aumentarle uno por 1.05, voy a aumentarle el 5% a este precio. Bueno, voy a ponerle por 0.05 y luego lo voy a sumar para que veas el resultado. De modo que si tú tienes que actualizar los precios de una tabla y obviamente si es por porcentaje, porque pues si los vas a le vas a aplicar, vas a hacer un aumento uniforme o que a todos les vas a aumentar el 5%, lo que tendrías que hacer sería muy sencillo, ¿verdad? Simplemente aquí tenemos 36.75, 52.50, que es lo mismo que tengo por acá. Aquí tengo el 5% y acá tengo el nuevo precio. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder realizar esto en mi base de datos? Vamos a ponerle por acá. Aumentar el precio un 5%. Mira lo que tendríamos que hacer aquí. Sería tan fácil, 5%. Ok. Esta parte no va a cambiar, el update, ¿ok? Y recuerda, esta parte de aquí es el nombre de mi hoja, siempre al final, después de la hoja, el símbolo de moneda, ¿verdad? Y el set es para decirle qué columnas son las que vamos a afectar, ¿ok? Entonces le voy a decir aquí que mi columna precio, aquí le voy a poner, precio es igual a precio por 1.05, que esa parte lo que va a hacer es que me va a dar, va a multiplicar el valor que tiene la columna precio por el 1.05 y eso lo que va a hacer es que le va a aumentar, ¿verdad? El 5%. Obviamente, recuerda, este procedimiento o los procedimientos que tenemos no te preguntan si quieres ejecutar o si quieres llevar a cabo esta acción. Esta parte depende de ti, obviamente, si vas a hacer una consulta de actualización, ¿verdad? Pues si tú quieres ponerle que si quieres realmente ejecutarla, pues ya pondrías ahí un MSG Box preguntándole al usuario. En caso que diga que no, pues abortas la misión. Y en caso que diga que sí, pues simplemente continúas, ¿no? Yo no lo voy a preguntar porque pues obviamente sabemos lo que estamos haciendo, pero pues sí, obviamente si fuera un entorno de producción o algo que estoy implementando en mi trabajo, en algo serio o que puede ser crítico, preguntaría, ¿verdad? Por aquello de que a lo mejor lo hice por error que le piqué a ese botón, ¿verdad? Y si no le pregunto, pues simplemente ya cambió toda la información de mi base de datos. Entonces, como aquí no quiero que sea
quiero que sea a todos, ¿verdad? No le voy a indicar la instrucción where. Recuerda, si yo no le indico la sentencia, la cláusula where, lo que va a suceder es que me va a actualizar toda mi tabla, en este caso toda mi tabla o todo el rango que yo le indicaré aquí, ¿verdad? Me va a actualizarlos. Entonces, si yo no indico la cláusula where, y muy importante, ¿ok? Si yo no indico la cláusula where en mi instrucción SQL, todo se va a modificar. Si yo la indico y obviamente le pongo los parámetros, pues se van a modificar únicamente los parámetros que le estemos indicando por ahí. Ok, bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a indicarle, de primera instancia, vamos a indicarle un parámetro. Le vamos a decir que donde la sucursal sea igual a la sucursal sur, ¿ok? Y aquí podemos terminar nuestra sentencia. Entonces le estamos diciendo que el precio lo va a multiplicar por 1.05 donde la sucursal sea la sucursal del sur. ¿Ok? Entonces voy a poner acá la sucursal sur visible para que tengamos ahí una perspectiva más o menos. Y mira cómo tengo por ahí 5250, 1575, 5250. Entonces cuando yo ejecute el procedimiento, fíjate cómo va a cambiar. Se dice que se actualizaron 325 registros, que son los mismos que me aparecen por acá en la barra de estatus, de mensaje por acá en el Excel, acá en la parte inferior izquierda, dice 325 de 2045 registros encontrados, y aquí me muestra el MSG Box que se actualizaron 325 registros. Entonces, como puedes ver, realmente es muy sencillo, ¿verdad? Llevar a cabo consultas de actualización utilizando ADO. Y como decía, no es necesario cambiar tener abierto el archivo y te voy a hacer una muestra. Voy a cerrar. Como puedes ver, mira, aquí tengo sucursales centro, este, norte, oeste, sur y VIP. Vamos a hacer algo. La sucursal sur, voy a cerrar acá. Y en el segundo ejemplo, perdón, en el tercer ejemplo, voy a poner esto por acá y vamos a hacer algo. Recuerda que estamos dejando siempre la misma información y le vamos acá a decir acá datos en la misma hoja, le vamos a decir aquí que sucursal, sucursal va a ser igual a, vamos a ponerle, ya no se va a llamar sucursal sur, se va a llamar ahora sucursal sur VIP, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuál es la sucursal que queremos cambiar? Pues dijimos que la sucursal sur ya no se va a llamar sucursal sur, sino se va a llamar sucursal sur VIP. Pues entonces le tenemos que indicar que nos cambie donde la sucursal actualmente se llama sur. ¿Ok? Entonces voy a ejecutar. Mira que el archivo no lo tengo abierto. Aquí en mi Excel únicamente tengo mi archivo de Excel de trabajo y tengo mi eh, entorno de desarrollo de VBA. Ejecutamos. ¿Ok? Me dice que se actualizaron 325 registros, le voy a dar a aceptar y voy a venir a abrir mi archivo datos, ¿ok? Y mira cómo ahora me aparece sucursal VIP y ya no me aparece sucursal sur. De modo que si yo pongo todos acá y selecciono sucursal VIP, me va a mostrar esos 325 registros, ¿verdad? Que tengo por acá. Entonces, otro ejemplo más para que veas la sencillez con la que podemos actualizar información, ¿verdad? Utilizando ADO. Y mira, si yo vuelvo a ejecutar este procedimiento, ¿ok? ¿Qué crees que va a pasar? Si pensaste que me va a volver a mostrar los 320, el MSG Box con 325 registros, pues déjame decirte que te puedes llevar una sorpresa. Mira, me dice, no se actualizó ningún registro. ¿Por qué? Porque realmente no hubo ningún registro que cumpliera la condición que le estamos poniendo ahí. ¿Por qué? Porque ya no existe la sucursal sur, únicamente ya existe la sucursal sur VIP, entonces no se actualiza ningún registro y como puedes ver, no ocurrió ningún error. Ahora, para ver qué realmente pasa o qué sucede cuando ocurre un error, mira lo que voy a hacer. Voy a poner el nombre de una hoja que no existe, le voy a poner 20200, le voy a agregar un cero, ¿verdad? Mi hoja se llama datos 2020, aquí le estoy poniendo datos 20200 para emular o para ver los errores que se nos pueden presentar. Mira cómo dice, ocurrió error y me manda un número y me dice datos 20200 no es un nombre válido.
Asegúrate que estás incluyendo caracteres o que no estás incluyendo caracteres o puntos que no estén permitidos o que sean demasiado largos. Entonces, aquí ya nos da una pista, ¿verdad? Nos dice que datos 20200 no es un nombre válido. Entonces, ya puedo yo decir, ah, ok, me equivoqué con el nombre de la hoja, ¿ok? Si yo le digo, bueno, si le pongo update y le pongo otra E, pues aquí me va a marcar otro error. Me dice, ocurrió error, invalid SQL statement, se esperaba delete, insert, procedure, select o update. Entonces, obviamente porque la instrucción esta no es válida, ¿ok? Si yo le pongo por acá set y le pongo una S de más, me dice syntax error en update statement. O sea, hay un error, ¿verdad? En la declaración que he hecho de mi instrucción de update. Ahora, si yo pongo un número o un nombre de campo que no existe, esto es para que vayamos viendo todos los errores que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Me dice que no se ha especificado valores para algunos de los parámetros requeridos. Cuando nos aparece este error, el número, si tú buscas en internet, probablemente el número pueda hacer referencia a muchos errores similares, pero cuando dice que no se ha especificado valores para alguno de los parámetros requeridos, se requiere a que el campo, ¿verdad? El campo en este caso, o la columna, no existe en nuestra hoja, ¿ok? Entonces, ahora fíjate que voy a quitar la comilla que rodea a Sur VIP porque es un texto. Recuerda que cuando es un texto debe estar encerrado entre comillas simples. Mira lo que va a pasar. Me va a decir que hay un error de sintaxis y me dice que hay un operador, que falta un operador y ahí luego me marca exactamente dónde está ocurriendo el error, ¿ok? Entonces, como puedes ver, ahí están los diferentes errores. Ahora, si yo me voy por acá y aquí le pongo en el dbpad que tengo yo por aquí, le pongo c dos puntos diagonal datos.xlsx, indicándole que ahí está mi archivo, mira lo que va a pasar. Me dice obviamente que no encontró, aquí donde dice Microsoft Access Database, no te preocupes, es porque el motor de base de datos que utiliza, pues es regularmente el que utilizamos o lo mismo que se utiliza en Access, entonces por eso es que aparece esta parte de aquí, pero no es porque te hago falta un archivo de Access ni mucho menos, simplemente te dice, ¿verdad? Que no puede abrir el archivo o no puede escribir sobre el archivo, ¿verdad? Porque está abierto de manera exclusiva por otro usuario o porque no tienes permisos para verlo o simplemente porque el archivo no existe en la ruta que le estás indicando. Entonces, como puedes ver, esos son los, de manera general, esos son los errores que puedes encontrar a la hora de ejecutar una instrucción, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, obviamente, por ejemplo, si tú no declaras una variable del tipo long y la declaras acá del tipo, no sé, simplemente le pones R, ¿verdad? Pues te va a aparecer lo mismo porque al final de cuentas es una variable del tipo variant y lo que va a hacer es que la va a convertir, ¿verdad? Al valor que le estás asignando. Pero si la declaras del tipo string, pues entonces aquí probablemente sí puedas tener un error, ¿verdad? En caso de que hubiera registros, voy a poner un ejemplo por acá. Bueno, en realidad no creo que te muestre error porque como es del tipo string, acepta un valor numérico y lo que va a hacer es que lo va a convertir también. Entonces, pero sí es muy importante que declaremos esta variable R, que es la que nos va a guardar el resultado, la guardemos del mismo tipo que es en este caso nuestra función, que es del tipo long. ¿Ok? Entonces voy a poner acá long. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya tenemos un ejemplo más. Vamos por el número 4 para ya estar casi terminando con esto para que no se nos extendamos mucho. Vamos a poner el ejercicio número 4 y vamos a cambiarle aquí a 4 y vamos a tomar únicamente esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar ahora dos columnas para que veamos qué es lo que cómo le vamos a hacer para cambiar dos columnas, ¿ok? Vamos a decirle ahora que vamos a cambiar. Mira, vamos a cambiar a... Mm, 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 mm. Bueno, la sucursal VIP, vamos a establecer sucursal, va a ser igual a Sur, donde la sucursal es igual a Sur VIP, la vamos a regresar a como estaba antes, pero además de ello, vamos a decirle, ¿verdad? Vamos, aquí le estamos diciendo, establece sucursal igual a Sur y voy a poner una coma para decirle que el precio me lo ponga igual, le voy a poner un valor absoluto para que veamos el cambio simplemente, ¿no? Entonces, la sucursal que antes era, aquí está, antes era sucursal Sur VIP, ahora se va a llamar Sur. Y donde esa sucursal antes también decía
sucursal es igual a Sur VIP, me va a poner el precio a 50. De modo que todos los registros que tengo visibles acá, que son los 325, deberían de tener el precio de 50 y ahora se debería de llamar sucursal Sur. Entonces, ejecutamos. Me dice que se actualizaron 325 registros. Mira cómo tengo acá ahora, ya no existe la sucursal Sur VIP, solamente la sucursal Sur. Y si yo vengo al precio, puedes ver que solamente tengo el precio de 50 para todos los registros que tengo por acá. Entonces, tienes ahí un ejemplo más, ¿verdad? De cómo podemos, de manera muy rápida, cómo podemos interactuar, ¿verdad? Con nuestros registros, aunque no estén en nuestro mismo archivo de trabajo, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo en este curso. Entonces voy a venir a ver un último ejemplo para cerrar como siempre con 5 ejercicios y vamos a hacer ahora, ah, ¿qué podemos hacer? Mm, Bueno, vamos a poner uno del tipo fecha para que veamos, porque hemos estado haciendo únicamente donde el where son únicamente del tipo texto, para que veamos entonces cómo debemos hacerlo cuando se trata de datos numéricos. Voy a ir a la sucursal centro, le voy a decir que sucursal sea, que ya no se llame centro, sino que se llame matriz, ¿verdad? Donde la sucursal es igual a centro. ¿Ok? Pero además de que sea donde la sucursal es centro, o sea, me va a cambiar, no le voy a quitar el precio, únicamente quiero que me ponga, perdón, quiero que me ponga sucursal igual a matriz, donde la sucursal se llama centro, pero además de ello, que me considere la fecha, ¿verdad? Donde la fecha sea mayor o igual a, y le voy a poner 6/1 del 2020. Ok, ¿qué le estoy indicando aquí? Le estoy indicando que me va a poner eh, donde la sucursal sea centro y la fecha sea mayor o igual. Recuerda que en VBA las fechas tienen que ser en formato gringo, ¿ok? De modo que yo le estoy diciendo aquí que la fecha debe ser mayor o igual del, del 1 de junio. O sea que todo el segundo semestre del 2020 me va a cambiar y me va a poner donde la sucursal sea centro, me la va a cambiar a matriz, a sucursal matriz, ¿ok? Y fíjate cómo le estoy indicando. Le estoy indicando mayor o igual y recordad que las fechas deben de ir entre símbolo de almohadilla, entre símbolo numeral o entre símbolo gato, como sea que tú lo conozcas. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar y vamos a ver cuántas son los registros que se nos van a cambiar. Vamos a ver el centro, sucursal centro, por acá lo tengo, y lo que sea después a partir de junio, perdón, en realidad debería ser a partir de julio para que sea el segundo semestre. ¿Ok? Son 179 registros. Acá le voy a poner a partir del 7. Entonces me va a actualizar 179 registros. Me dice que se actualizaron 179 registros y como podemos ver aquí, ahora me dice matriz. Entonces, no me borró la sucursal centro. Ahorita vamos a ver. Voy a venir acá y puedes ver que también tengo sucursal centro. ¿Por qué? Pues porque recuerda que solamente cambiamos a partir del 1 de julio, de modo que si yo marco la sucursal centro, únicamente voy a tener registros de enero a junio. Y si selecciono la sucursal matriz, ¿verdad? Es porque es de a partir de julio. ¿Y esto qué se puede dar? Bueno, resulta que a lo mejor se habilitó una nueva sucursal o se cambió el nombre de esta sucursal, ¿verdad? Y esto fue a partir de julio, pero pues nunca se había hecho el cambio en el sistema. Entonces, como necesitas diferenciar esta parte de los números para tener números distintos o correspondientes al nombre de la sucursal, pues entonces aquí lo puedes hacer ya teniendo la fecha en concreto. Ah, ¿sabes qué? Fue a partir de julio. Entonces, puedes ejecutar una consulta de actualización, ¿verdad? Considerando ese rango de fechas, ya sea que en este caso, que es el segundo semestre, a partir del 1 de julio, o pueden ser fechas en específico, tú le puedes indicar ahí esa parte, ¿no? Ahora, vamos a hacer el último ejemplo para que veamos un ejemplo del tipo numérico, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar, mira, el número, me voy a venir por acá y voy a agarrar un número. mm, Ok, vamos a poner un número tenemos por acá, ok. Le vamos a hacer acá, filtrar por número. mm, 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 mm. Le vamos a poner aquí que sea mayor a 5000 y menor,
que 8,000. ¿Ok? Y me dice que hay 580 registros. ¿Ok? Mayor que 5,000 dijimos y menor, ¿dónde está? Bueno, dijimos que era mayor que 5,000 y menor que 8,000. Entonces, vamos a tomar el último y con este vamos a estar terminando. Y vamos a ponerle ejercicio número 6. Y vamos a ponerle por acá que vamos a hacer, vamos a decir acá, bueno, vamos a cambiar el nombre del vendedor. Vendedor va a ser igual a Juan Pérez. No me interesa la sucursal, solamente me voy a enfocar en el ID. ¿Ok? ID. Y vamos a ponerle por acá que ID es mayor a 5,000 y ID es menor a 8,000. Tal cual le hicimos allá. Entonces, dijimos que eran 500 registros, 580 registros, de modo que si yo ejecuto, me dice que se actualizaron 580 registros y mira cómo ahora Juan Pérez aparece para todos estos 580 registros, de modo que si yo vengo por acá, quito todos estos y selecciono únicamente a Juan Pérez, mira, ya lo tenía, pero uno tiene Juan Pérez, uno tiene acento y el otro no tiene acento, ok, de modo que voy a seleccionar este. Y tienes ahí los 580 registros. Bueno, entonces ahí tienes, ¿verdad? 6 ejemplos con los cuales puedes llevar a cabo consultas de actualización y de la misma manera como hicimos con todos estos ejemplos, tú puedes trabajar con números, con fechas, cambiar costos por porcentaje o multiplicaciones, hacer divisiones, resta, lo que tú quieras hacer. Todo esto lo puedes conseguir a través de estos ejemplos que hemos hecho, ¿verdad? Cambia, solamente juega con esos datos. Recuerda que es importante que tú practiques con los ejemplos que estamos poniendo porque no estamos entregando un archivo de trabajo, solamente te voy a compartir, como mencioné al principio, te voy a compartir en un archivo de texto, te voy a dejar el link ahí en la descripción para que lo puedas descargar. Este módulo que tiene esta UDF para ejecutar las consultas de acción, ¿verdad? Y recuerda que es muy importante que tú practiques, que hagas los ejercicios para que puedas llevar a cabo lo que estamos viendo. Y espero que esta nueva clase de consultas de acción que como había dicho al principio del curso, no pretendía incluirlas, pero a raíz de las preguntas y de todo lo que he estado viendo, creo que era importante sacarla porque la verdad que esto nos puede librar de muchos dolores de cabeza. Como decía, eh, el cambiar información en un libro que para no abrirlo, que esté cerrado, que no sea el libro de trabajo en el que estamos, en el que actualmente estamos, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de automatización, pero eso de abrir un libro, copiar una hoja o copiar una columna, pegarla, compararla, pues la verdad es que vas a tener que escribir cientos de líneas de código, ¿verdad? Además de que va a ser un poco lento el procedimiento, con una sentencia SQL lo puedes hacer con 2, 3 líneas de código, ¿verdad? Teniendo esa UDF funcional, que creo que es lo más importante, y con eso tendrías la vida resuelta. Espero que esta clase sea de tu agrado, que realmente puedas aprovecharla y que le puedas sacar muchísimo provecho. Y de la misma manera, te agradezco por el tiempo que dedicas para estar aquí. Te veo en una siguiente clase. Hasta pronto.